Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Otra semana más juntos, qué bien. Sí, pues estamos bien, está todo normal y todo va bien. Todo normal. Todo normal. Vamos a ver si le contamos a la gente cosas, entre ellas las que tú nos propones, o sobre todo las que tú nos propones. Me parece. Es que hablemos de la guerra y dices que es un posible tema y que repasando la cantidad de guerras que hay en el mundo, podríamos hablar de, por ejemplo, de si son inevitables, de si existen guerras justas, de que si tiene alguna base empírica la afirmación, si no hubiera ejército no habría guerras. Y vamos, para ello, dices que lo interesante sería hablar de lo que está pasando en Ucrania, pero no olvidemos el resto del mundo, del armamentismo y de las cantidades de guerras o de las numerosas guerras que se están dando en estos momentos, aunque solo conozcamos básicamente la de Ucrania y lo de Israel, Gaza, si a eso le podemos llamar una guerra. Así que cuando usted quiera y por donde quieras. Bueno, pues eso, cuando usted quiera y cuando quiera, de alguna manera has citado una frase que pueden ser dos, ¿no? Que me parece que son frases muy manidas, tienen, no sé ya si alguna tiene autoría o son ya estas que han pasado a ser de dominio público. Una muy famosa es la de si quieres paz, prepárate para la guerra. Además, esa yo me la aprendí en su día en latín, porque cuando yo era pequeñito se estudiaba latín en el bachillerato. Y era, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Que es un clásico que sigue funcionando de alguna manera, pues, ¿no? Sigue funcionando. Y la otra que procede fundamentalmente, o yo la he leído siempre en el ámbito del anarquismo, un letrero que cada vez que lo leía me llamaba la atención, ¿no? Si no existieran ejércitos no habría guerra. Estableciendo una cierta realidad en relación de causalidad entre los ejércitos y las guerras, lo cual ninguna de las dos me parece sensata, ninguna de las dos, ¿no? Las dos son quizás bastante realistas en el sentido de que la existencia de toda una industria militar junto a los ejércitos, porque aparte de los ejércitos no conviene olvidar nunca, sobre todo en el mundo actual, la potente industria armamentística, ¿no? Que vive de los conflictos y de alguna manera pues quiere vender armas. Y para vender armas no se las puede vender ni a las monjitas de la caridad, ni al Instituto Noruego de la Paz, ¿no? O sea, tiene que vender a la gente que está en guerra, o quiere hacer una guerra, o se ha encontrado con una guerra, ¿no? Entonces, a esas industrias, evidentemente, las guerras le vienen muy bien. Suena un poco fuerte, pero ese es. La otra, obviamente, esa ya es más complicada, porque quizá la guerra le gusta a los ejércitos, pero sobre todo a los mandos superiores, porque lo que es a la tropa suele ir a la guerra muy a su pesar. En general, esto de que la nación en armas y se pone, moviliza, van todos corriendo a alistarse, no es tan corriente como parece. Y luego, además, una vez que se está en el frente, de alguna forma los soldados, y además en este caso todavía podemos decir, porque mayoritariamente sigue siendo hombre, hasta hace poco prácticamente solo eran hombres, ahora ya hay mujeres, pues los soldados esto de ponerse a atacar, a jugarse el tipo, a correr alto riesgo de morir, pues tampoco les apetece mucho. Y normalmente se suele tener dos trucos en los ejércitos, tengo entendido. Uno es que aplicarle dureza, es decir, al que se le ocurra abandonar el combate, le espera fácilmente una ejecución. Sí, señor. Con lo cual, pues bueno, a no ser que huyas muy bien y te escondas muy bien, pero el riesgo de que te maten puede ser muy grande, ¿no? Y lo otro es que los ejércitos yo creo que funciona mal, no lo creo yo, lo dicen por ahí, la unidad fundamental de un ejército es el pelotón. Parece un poco extraño, pero es el pelotón.
porque al final, se veía muy bien en la película famosa, Salvad al soldado Ryan, ¿no? Cuando están en combate, realmente el grupo, el pelotón, que son 6, 7, 8 personas, ¿no? 5 con un cabo como jefe, se están jugando la vida por sí mismos y por sus compañeros. O sea, han hecho una piña y hay que luchar hasta el final. Porque ya a mí las grandes palabras de la guerra pues no me van como soldado, sino que estoy con mi grupo y quiero que los 5 o los 6 o los 7 salgamos vivos de aquí, ¿no? Esos son trucos fundamentales. Pero en cualquier caso, lo que te dice hoy día, porque avanza mucho la arqueología y la antropología cultural basada en la arqueología, ¿verdad? Es que lo que es guerras existen desde antes del Neolítico. O sea, se han encontrado restos humanos de 20, 30, 40 cuerpos, cadáveres, ¿no? lo que queda de los cadáveres, de los esqueletos, y que parece obvio que han muerto juntos y han muerto por armas. Su esqueleto tiene claras pruebas de que han sido con una flecha, con lo que fuera. O sea, han sido matados con violencia. Eso sería una guerra pequeñita, pero sería una guerra. Y estamos hablando de antes del Neolítico, que algunos sostienen que es donde empiezan realmente los ejércitos, cómo empiezan los estados, cómo empiezan las naciones, esa historia. O sea, la guerra es mucho más antigua de lo que parece, ¿no? Y los ejércitos se crean para solventar las guerras. Incluso las guerras, lo que se llamaría los antropólogos y los etólogos llaman la violencia proactiva, cuando un grupo de animales, también los animales, los orangutanes son especialistas, sobre todo los chimpancés son bastante especialistas en esto, los orangutanes, porque son más bien violentos, ¿no? Practican lo del asaltar al grupo que está más o menos cercano y que puede ser una fuente de riqueza alimenticia y de todo para ellos, y entonces aprovechan la noche o aprovechan un momento en que pueden pillarlos de sorpresa, van y se los cargan de una manera organizada. Sí, señor. Y te estoy hablando de los chimpancés. Me parece que son los chimpancés. O sea que la guerra es muy antigua. Y desde entonces lo que va es evolucionando su manera de funcionar. Y la otra frase que a mí me pone de los nervios, esa más todavía en otro sentido, es la frase que te decía, esta de no habría guerras si no hubiera ejércitos. No, ha habido guerras antes de que ejércitos, ¿no? Y la otra es que si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Eso es falso. Normalmente, si quieres la paz, prepárate para la paz. Cúrratela, la paz. Porque es que la paz exige muchos esfuerzos de trabajo, de negociaciones, de dar demostraciones de colaboración, de hacer fiable lo que uno dice. La paz no nace del cielo, la posibilidad de entrar en conflicto es muy grande. Y en eso quizá la frase que quiero recordar, que es de Gandhi, ¿no? La paz no es la meta, la paz es el camino. No es que lleguemos después de una devastadora guerra, lleguemos a la paz, ¿no? No. Es decir, de alguna manera es lo contrario, ¿no? Si tú te preparas para la paz, lo que tendrás es paz. Como luego iba a dedicar una parte más específica a Israel, podemos quedarnos aquí por ahora, pero yo a esto añadiría que ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Y en concreto en Europa, que me interesa, ¿no? Porque al fin y al cabo en estos momentos estamos vinculados a la Unión Europea, ¿no? Y entonces, en estos momentos, claro, es la primera vez que en 70 años, desde el 45, casi 70 años, no ha habido una guerra a lo bestia, ¿no? O sea, aquí gente, porque hasta en los años 40, la Segunda Guerra Mundial, gran parte de las personas que vivían en Alemania, en Francia, en Italia, ya habían vivido una guerra previa. Por ejemplo, la primera, que Sí. solo había sido 20 años antes, ¿no? 25 años antes. Pero es que los de la Primera Guerra habían vivido guerras prusianas, o habían vivido guerras de construcción de Italia, o sea, habían vivido guerras, ¿no? Había habido muchas guerras. Entonces, la guerra formaba parte de la biografía de todo el mundo.
¿Qué significa que forma parte de la biografía de todo el mundo? Que las guerras tienen de todo menos de belleza heroica. Cuando hay una guerra se vive muy mal. Primero con miedo. Es decir, los que te cuentan, bueno, a mí me lo contaban de pequeñito, no sé a ti, los que vivieron la guerra civil, ¿no? Y comentaban esa situación de escasez, de miedo. En aquello, como era la guerra civil, los que vivían en un bando tenían miedo y no eran, vivían en el territorio controlado por los que eran los contrarios a ellos políticamente, pues tenían miedo de que les pillaran y los fusilaran sin más, ¿no? Entonces, y la escasez de comida, la escasez de elementos, y luego, obviamente, las posguerras son durísimas, los primeros años. Es decir, el tema de la gran hambruna, por ejemplo, se desató en España, es un caso muy concreto, que en los años 40 en España murió mucha gente de hambre, o más que directamente de hambre, de desnutrición, sobre todo. Y de enfermedades cuya responsabilidad mayor Claro, es una alimentación deficiente. inadecuada o falta de alimentación, sí. Y en Alemania, por ejemplo, nada más terminar la guerra, bueno, es un secreto muy bien guardado, pues vamos, se conoce, ¿no? El número de mujeres alemanas que se prostituyeron a los rusos y a los americanos para poder comer fue desmesurado. Ujú. Había que comer. Y no, ellos eran los perdedores. Tendrían toda la responsabilidad del mundo en la guerra. Entonces, Europa, parece que habíamos superado este tema. Es decir, la Unión Europea logró convencer a los europeos de que podían vivir pacíficamente y la guerra era de otros, ocurría en otros sitios, ¿no? Y ha habido guerras muy duras, ¿no? Como, bueno, la de Vietnam fue muy dura, por ejemplo, por un ejemplo muy concreto, sobre todo muy dura para Estados Unidos, con 30.000 ciudadanos de Estados Unidos muertos en la guerra, no te cuento los vietnamitas muertos allí, ¿no? Entonces, quiere decir que no tenemos experiencia de guerra. Nos parecía increíble. Hombre, lo de los Balcanes ya fue un aviso, porque esa guerra fue fuerte, ¿eh? Fue dura y fue sucia, ¿eh? Y hubo de todo ahí. De todo lo que suelen traer las guerras, de cosas impresentables, de matanzas, violaciones, purgas brutales, de fuerzas de la ONU o de la OTAN que miraban para otro lado, ¿no? Mientras ocurrían las barbaridades, de limpieza étnica, todo lo que quiera juntar lo había allí, ¿no? Y el odio que ha quedado y que aún permanece en mucho. Supongo yo, claro, que ahí tiene que quedar, porque Ya. eso fue en los años 90. Ujú. Entonces, ahí sí que además fue una situación curiosa, porque bosnios y serbios y croatas que vivían de una manera pacífica más o menos, Sí. casi te diría yo, y creo que es la comparación podría ser adecuada, catalanes, gallegos, vascos y madrileños, no, castellanos, bueno, nos metemos, tal, pero bueno, convivimos tranquilamente hasta que se empieza a calentar los motores, y entonces la gente termina matándose, termina matando el del segundo piso al del quinto, porque el otro es croata y tú eres serbio. Sencillamente, ¿no? No, no, Acuérdate. es un poco exagerada. No, bueno, no, así fue, ¿eh? Bueno, yo Acuérdate de la frase de, no allí sé quién la dijo, sí. la decían los fachas. Puyol enano, acuérdate de Sarajevo. ¿Te acuerdas? Bueno, no me acuerdo, pero Yo sí sí, la escuché en sus días. sí. ¿Eh? Puyol enano, acuérdate de Sarajevo. Vamos, que es un canto a. Bueno, la extrema derecha bordea muchas veces el canto de Sí, exaltación de eso, ¿eh? sí, son los extremismos. Claro, no los creemos porque nos parece vamos, extemporáneo, pero ¿y qué es lo que ha pasado ahora? Que claro, dice, bueno, no, y de pronto vas y te encuentras a Putin. Y Sí. bueno, es uno de los ejemplos de líderes mundiales. En principio, claro, nosotros lo vemos como el enemigo y quizá lo vemos con cuernos y rabo, ¿no? Pero tiene mala pinta, ¿no? Como gobernante tiene mala pinta. Esto que se le muere, ¿no? Uno en la cárcel y otros lo asesinan ahí en Almería o en Valencia, no sé en dónde ha sido, ¿verdad? Pero En,
que fue una, creo que, bueno, ya ¿Y qué no me será? atrevo Seguro. a decirlo, no sé si fue en una ciudad de Alicante, pero da igual. Bueno, el Mediterráneo. El ¿Sabes Mediterráneo, donde, por cierto, exactamente hay al asentada piloto, una cierta mafia rusa, ¿no? al piloto de helicóptero que abandonó el helicóptero en Ucrania y se desertó? Era ese al que le mataron. Sí. A recordar a la gente, claro, lo que decía, los soldados luchan porque saben que si no luchan y les pillan, bueno, se ha acabado, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué dices? Y de pronto te encuentras con Putin. Y claro, de alguna manera la gente, es lo que está pasando en Europa en estos momentos, están preocupados, ¿no? Y bueno, estamos en la OTAN. Y la OTAN hay un pacto firmado en virtud del cual, si alguien ataca a un Estado de Europa, todos los demás tienen que luchar con él. Ujú. Esas cosas se firman en tiempos de paz. Relajadamente voy a decir, Buah, esto no va a ocurrir nunca. Pero bueno, estando como está, gobernando en Rusia una potencia militar no tan fuerte como dicen, pero bastante potentilla, ¿no? Y con un dirigente que no parece especialmente fino ni tranquilo, bueno, imagínate que ataca, no sé, a Suecia o a Ucrania, si al final entra en la Unión Europea, o a Polonia, claro, porque para los españoles, portugueses, italianos, incluso los franceses, esto de Putin nos queda muy lejos, ¿no? Porque hay 3.000 o 4.000 kilómetros hasta que lleguemos allí y un montón de países, ¿no? Pero claro, Polonia los tiene pegados. Bueno, Polonia tiene frontera con Bielorrusia, que en un caso de confrontación supongo que se pondría del lado de Rusia, ¿no? Entonces, quiere decir que la gente empieza a preocuparse y que lo que pasa es que empieza a preocuparse y de alguna vez dice, pues no, ¿qué ha decidido Europa? Rearmarse, pero rearmarse en condiciones, ¿no? Y entonces está empezando a incrementar su industria militar, pero también en estos momentos ha organizado, está celebrando unas maniobras militares, las primeras en no sé cuánto tiempo, Mm. unas maniobras que se llaman Defensa Steadfast Defender, que están ahora mismo, empezaron en enero y va hasta mayo. Y hay 31 estados que intentan practicar cómo pueden defenderse colectivamente ante un potencial enemigo. Es decir, entrenarse para estar coordinados ejércitos de diferentes países con diferentes idiomas y diferentes maneras de hacer, sí. Hacen con frecuencia cosas de estas, pero Sí, hacen más en plan juego, más de coordinación y tal, pero pero esta vez ahora parece ya que es unas maniobras militares mm, como muy fuertes, ¿eh? Y además que forman parte ya de lo que empieza a ser lo de si quieres paz, prepárate para la guerra. Han caído en la trampa, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que quieren es, ante el contrario, mostrar músculo. Oye, mira, que yo pongo inmediatamente en funcionamiento no sé cuántos submarinos nucleares, no sé cuántos tanques, no sé cuántos, y que lo traslado y que está funcionando y que nos coordinamos. Y que aunque hablamos diferentes idiomas, somos un ejército. Porque además ya vienen haciendo cosas de estas, ¿no? La oficialidad, altos oficiales españoles ya están normalmente por ahí y normalmente casi todos manejan dos idiomas, aparte del propio, ¿no? Casi todos, quiero decirte. Entonces, bueno, eso es un gasto económico notable y no estamos para gastos en estos momentos. Y esto además es caer en la trampa de que si quieres paz, ármate. Y claro, al final las armas si las tienes las usas. Y en cuanto hay alguna cosa que te despierta una desconfianza un poco más aguda, un poco más fuerte, un poco más lo que quieras tú, pues dices, vamos para allá. Y esto que en otros momentos no tiene especial relevancia, o en momentos, bueno, porque digo, maniobras militares han hecho con frecuencia, quizá menores, porque ahora están movilizando, me parece que eran 130.000, 125.000 soldados. ¿Eh? Y además participan, no, eso fue en el 88, las anteriores fueron en el 88. Ahora van a participar los 31 Estados miembros, no sé cuántos van a movilizar, no lo ponía aquí, pero van a simular, ¿eh?, un escenario de conflicto emergente con un adversario cercano.
No están hablando, obviamente, ni siquiera de Turquía, ¿no? Están hablando... Está claro, se les entiende muchísimo. Claro que se les entiende muchísimo, ¿no? Entonces, la cosa, te digo, se complica. Y esto no es ni Kosovo ni Bosnia. La idea fundamental es que, y además, a partir de las guerras de los Balcanes, ya entonces la OTAN dijo que había que buscar una manera nueva de enfrentarse, una vez que había desaparecido el bloque soviético, ¿no? Enfrentarse a intereses comunes de los miembros cuando las cosas se ponen feas, ¿no? Pero claro, y esto además ocurre en estos momentos en un mundo, sabes que muchas veces lo compartimos tú y yo, esta asunción, ¿no? De la geopolítica, ¿no? Ha vuelto a tener importancia la geografía como marco de la confrontación. Y tienes ahí Inglaterra y el Reino Unido y Estados Unidos en el Golfo Pérsico, ¿no? En el Mar Rojo, Golfo Pérsico, bombardeando a los hutis, o sea, a quien corresponda, ¿no? Porque evidentemente ahí el asunto es muy grave. Si se corta el Mar Rojo, la crisis económica se lía. El incremento de precios de las sustancias y de las mercancías que transitan el Mar Rojo aumenta al tener que dar la vuelta por África, ¿no? Entonces, evidentemente. Y luego tienes la otra cosa. Es decir, ¿quién está apoyando a Putin? Irán. ¿Quién en el fondo es el enemigo probado de Irán? Sobre todo de Irán. Israel. ¿Me explico? Entonces las piezas te encajan. ¿Por qué al final le están consintiendo a Netanyahu cosas inconcebibles? Pues no es por incapacidad. Es simplemente porque forma parte de su estrategia. Si es Corea del Norte e Irán los que de alguna manera, los que más claramente están apoyando a Putin, incluso con armamento, más que con, bueno, Irán tiene mucho petróleo, ¿no? Pues claro, a ti te interesa que en Irán sepan que cerca está Israel, ¿no? Que es la potencia militar más potente de la zona. Es todo este montaje. Y al final es una situación complicada, porque claro, complicada porque se complica, ¿no? Y porque se están dando los pasos equivocados. Yo aconsejo, bueno, pues uno de los más importantes, ¿no? Que consultéis, lo tienen en inglés, pero recordad que inmediatamente da uno el traductor automático y te enteras, ¿no? Es el Instituto de Oslo de Investigaciones por la Paz. Sí. Puedes ver bien la entrada que tienes, es la guerra de Ucrania, los problemas de las migraciones, la crisis de Palestina-Israel, los problemas del humanitarismo, los problemas de los estados fallidos, y hay unos cuantos por ahí, que son semilleros de violencia y de posibles conflictos. O sea que en estas cuestiones pues hay que ponerse a pensar. En primer lugar, porque volviendo a las dos frases primeras, la guerra es mala, eso creo que lo dice todo el mundo. Pero hay guerras más malas que otras. Y en los bandos hay bandos más culpables. O sea, el concepto de guerra justa, sobre el que se ha trabajado mucho desde tiempos inmemoriales, yo recuerdo hice un artículo extenso sobre este tema y al final dices, hombre, las hay más justas que otras o menos injustas que otras. Y cuando los contendientes se enfrentan, no es cierto que haya equivalencia de maldad o de injusticia en los dos frentes, no es cierto. A veces hay claramente guerras defensivas en que te han metido y tienes que defenderte, y hay guerras claramente ofensivas. Si me apuras, y eso es lo que concedió cierta solidaridad inicial a Ucrania, de alguna manera en Ucrania lo que interpretó todo el mundo con cierta rapidez no muy justificada, porque Ucrania tampoco era muy limpia en lo que estaba haciendo en la parte de Crimea por ahí, ¿no?
pero evidentemente es el grande que está avasallando al chico. Entonces genera una simpatía global, porque se tiene la sensación de que combatir al lado de Ucrania es combatir en el bando de los justos y combatir al lado de Rusia es el de los injustos. Entonces, ya te digo, al final las guerras son malas todas. Yo no creo que sean todas iguales, ni que todos los contendientes sean iguales. Quizá el ejemplo más famoso que tenemos cercano aquí para todos es la Segunda Guerra Mundial. Obviamente una potencia brutalmente agresiva que fue la Alemania nazi, y hubo gente que tuvo que defenderse. Entonces, creo que estaban unos más justos que otros, pero bueno, al final la guerra se hacen cosas injustas por todas partes. Y la otra cuestión es consultar todas las propuestas y el análisis que hace el Instituto para la Paz. No. Lo que hay que hacer en estos momentos es volcarse en trabajar por la paz. Volcarse en buscar canales de comunicación, canales de atender la posición del otro, por muy impresentable que te parezca. Y entonces establecer diálogos en el que al final nadie gana del todo, nadie pierde del todo, pero se intenta frenar la guerra. Hubo un momento en la historia no muy lejano que parecía que se estaba en ese camino, ¿no? Sí, claro. Incluso se empezaron a destruir armamento, se negoció destruir más, etcétera, etcétera, y se estaba hablando de esa forma de solución de conflictos. Claro, cuando empezaron a desmantelar las cabezas nucleares. Eso es. ¿De acuerdo, no? Lo recordamos, sí. Sí, entonces lo mismo, es decir, la Primera Guerra Mundial fue bárbara, porque fue muy bárbara también, lo que pasa es que no al nivel de la Segunda, y claro, después de la Primera Guerra Mundial hicieron las Naciones Unidas. No se fundaron después, sino después. Y intentaron, fracasaron ante la Segunda Guerra Mundial, y es entonces cuando se crea la Organización de Naciones Unidas. Y sí que es cierto en lo que tú dices, que con muchas limitaciones, porque no paró la guerra de Vietnam, no paró la brutal guerra del Congo, que no sé si tú la recuerdas, fue de una violencia extrema, y además con Europa colonial, ¿no? Dando caña a lo bestia. O sea, hubo guerras muy brutales, pero sí que es cierto que las Naciones Unidas parecían que podían. Tiene fallos de organización como lo del Consejo de Seguridad, que siempre hay 2 miembros con veto, entonces hace imposible muchas cosas, ¿no? Pero bueno, al final sí que ha ayudado, y de pronto nos encontramos después de posiblemente los 5 decenios en que más ha mejorado, y esto podría justificarlo en otro momento, las condiciones de vida de la mayoría de la población del planeta, pero con datos objetivos. Factfulness, había un libro hace unos años de unos noruegos, los niveles de vida de pobreza, de alimentación de los 8.000 millones de personas que somos, nunca antes en la historia de la humanidad habían llegado a ser tan importantes, de calidad, con carencias todavía brutales, y nos encontramos de pronto al borde del precipicio. Y al borde del precipicio, como no trabajemos no en maniobras militares y en más armamentos, sino en los mecanismos que permitan redistribuir la riqueza, atender las necesidades de la gente y buscar mediación en los conflictos, pues bueno, nos podemos ver metidos en un berenjenal de mucho cuidado. Y desde luego, visto desde aquí, en un berenjenal de mucho cuidado, inmediatamente es comprensible que nuestros gobiernos estén decidiendo potenciar la capacidad militar de la OTAN. Es comprensible. Muy bien. Tendremos que volver a hablar sobre estos temas. Desgraciadamente creo que sí. Y ahora vamos a parar un poco y poner música, ¿te parece? Me parece muy bien. Casi, Félix, casi siguiendo con lo mismo que estábamos hablando antes de escuchar la música que hemos escuchado, pues nos vamos a hablar de activistas por la paz, en este caso en Israel.
que tú nombrabas antes, que ibas a hablar más tendidamente sobre ello. Hay un medio de comunicación que se llama The Conversation. Sí, de Conversation, déjalo. Vale. Está bien leído. Porque además la edición española también pone de Conversation. Sí, no lo han traducido. No. Pues en la versión española, que se puede acceder a ella. Pero este está en inglés, lo que pasa es que lo puedes traducir. El que yo te he pasado estaba en inglés. Sí, pero es fácil de traducir porque arriba tiene una barra que pone edición España y tienen lo mismo. Ya. Dice que los activistas israelíes por la paz están más angustiados que nunca en un movimiento que siempre ha sido diverso y dividido con diferentes visiones de la paz. Y hablan los activistas israelíes, que los hay, por la paz. Y dicen que los meses transcurridos desde los ataques de Hamás del 7 de octubre del 23 han sido insoportables para los activistas israelíes por la paz. A medida que el país se une al esfuerzo bélico, los opositores han arrestado y condenado a los críticos. Quienes dicen que los ataques demostraron cuán equivocado estaba el movimiento por la paz. Y es más largo, después explican por qué hace estas afirmaciones y incluso habla de activistas que fueron asesinadas aquel 7 de octubre en el ataque de Hamás, etcétera. En fin, ¿qué quieres sacar tú o comentar más? Yo, a mí me parece, creo que es importante, porque una de las cosas que es lo contrario de trabajar por la paz, que es lo que he defendido en la primera parte de esta conversación, ¿no? Que lo que hay que hacer para evitar la guerra es trabajar por la paz, no prepararse para la guerra, ¿no? Entonces, conviene siempre no hacer simplificaciones. Entonces, este artículo me ha recordado una cosa que por otra parte yo conocía, lo conocía. Dentro de Israel siempre ha habido un movimiento no pequeño de ciudadanos de Israel, muchos de ellos judíos, más o menos, que siempre han estado completamente en contra de las maniobras expansivas y maniobras violentas del Estado de Israel. Y de la ocupación de territorio. Claro. Ellos hablan siempre de la línea verde. Claro, la línea verde es la que cuando, eso además os aconsejo que pongáis línea verde Israel y os salen los mapas, porque es muy interesante. Pones imágenes en vez de solamente... O sea, cuando llega la ocupación y los israelitas entran allí para montar su estado, porque se lo habían prometido las potencias, posiblemente porque esto del antisemitismo de ruido de fondo es muy antiguo, y también lo hay en Europa occidental, ¿verdad? No solamente lo había en Rusia. Y entonces Europa echó a todos los judíos durante la Edad Moderna. Los echaron de España, de Portugal. España no fue de los primeros países en echarlo, fue de los segundos o los terceros. Lo echaron en todas partes y luego los problemas se han repetido. Entonces, de alguna manera ese antisemitismo, cuando instalan el Estado de Israel, se hace, en principio la propuesta de la ONU era dos estados en el territorio, pero y hacen una línea verde, que es la que indica qué parte pertenece a la población palestina que vivía allí. Sí, que ya estaba allí. Estaba allí, tenía sus casas, sus tierras, etcétera, ¿no? Y sus huertos, sus limoneros. He dicho limoneros por una película muy bonita sobre unos limones, para reflejar ese problema con unos palestinos que tenían limonares y se los destrozan. Pero bueno, y entonces esa línea verde, si tú ves los mapas, ¿qué es lo que ocurre? Que desde el principio
desde 1948, que es cuando empieza eso, la declaración del Estado de Israel, cada conflicto nuevo ha supuesto que la parte de la línea verde, la parte que estaba destinada a palestinos, que al principio era mayor que la destinada a los judíos, en estos momentos ya no hay casi parte. Ya no hay ningún respeto a la línea verde. Nada. Porque esa línea fue consecuencia del armisticio que se hizo al final de la guerra del 48. Se trazó la línea y se dijo, para que se acabe la guerra, para que se acabe el conflicto, de la línea verde para acá es Israel y de la línea verde para allá es Palestina. Sin olvidar nunca que la llegada de los israelitas o judíos, como quieras llamarlos, porque aquí el problema es que con cómo les llaman, ¿no? Porque hay judíos ortodoxos muy radicales, rabinos, que dicen que de ninguna manera Israel tiene derecho a un Estado allí. Y viven allí. De hecho, un problema, recuerdan los judíos ortodoxos, los que viven, esos que van con las filacterias y con el sombrero, con las trenzas. No hacen el servicio militar, ¿eh? Sí, se niegan a combatir. Sí. Y ya le están diciendo los otros que se les está acabando el rollo, ¿no? Entonces, porque la línea judía de que el Estado de Israel no se impone con la fuerza de las armas, sino con la fuerza de Dios. Es una historia que viene, claro, de 2000 años para atrás, o de 3000. Entonces, lo que quiero decirte es que es vivida como la Nakba. Es el momento que los israelitas arrasan, hacen pogroms en los pueblos de los palestinos, que tienen que salir corriendo para sobrevivir. Y entonces, a partir de ese momento, claro, cada conflicto que hay, y algunos conflictos los inicia Israel, algunos conflictos los inician los palestinos o los países árabes de alrededor, pues al final sale ganando Israel, siempre. Y ven los mapas y ahora ya prácticamente, ¿qué tenemos? Ya parece que la franja de Gaza, que era mucho más grande y ahora muy pequeñita en estos momentos, es posible que desaparezca, como bien sabes. De momento... No se sabe porque sobre todo nadie sabe qué va a hacer con el 1,5 millones de personas. Y quedan escombros únicamente, parece. Hay informes que dicen que están montando campos de refugiados en una parte de Egipto. Eso es lo que se hizo. O sea, hay pueblos, hay campos de refugiados provisionales que son pueblos ya estables en Cisjordania. Porque llevan, desde el 48 hasta ahora, llevan 80 años funcionando. Como campos de refugiados, por lo tanto, provisionales. Y llevan 80 años, ¿no? Entonces, ¿qué dices? ¿Y eso qué implica? Que cada vez queda menos Estado. Ya no hay posibilidad. Ahora ya todos los Estados Unidos, varios países de Europa, cada vez más radicalmente, si te fijas, se han puesto muy duros con los de Cisjordania. Y les están prohibiendo, no solamente les prohíben la entrada en Estados Unidos o en Europa, en algunos países europeos, creo que España también se está apuntando a eso, sino que además les congelan sus bienes, las cuentas corrientes, el dinero que tengan metido en bancos europeos no lo pueden tocar. A todos los de la Cisjordania que se prueba o tienen pruebas de que son de los que están hostigando, asesinando a los judíos de ahí, ¿no? De alguna manera. Es los que están... Y entonces, ¿qué te digo? Que ahí en Israel siempre ha habido, Ha habido, por ejemplo, un movimiento muy interesante, y os recomiendo que lo busquéis, Anarquistas contra el Muro, no sé si te suena. Sí, me suena. Tiene que haberte sonado porque pertenece a una radio bien informada y te tiene que haber sonado. Que es un grupo de anarquistas que siempre han estado contra el muro. Muro para un anarquista es el colmo de. Los muros son para tirarlos, no son para otra cosa, ¿no? Entonces, eso se ha funcionado. Y luego, de alguna manera también, ha habido, digo, dentro de los judíos, ha habido diferentes movimientos que quieren por todos los medios frenar, sobre todo de judíos no askenazis. Bueno, son estas distinciones que yo me pierdo y entonces no te puedo, no voy a darte detalles porque se puede leer o no. Y entonces siempre han insistido en frenar los asentamientos en la parte occidental.
en acabar con la ocupación cisjordania, es decir, y ahí con divisiones. Es un movimiento que quizá no ha tenido capacidad, yo tampoco los acuso, están viviendo en un contexto muy duro y mantienen la cara, y algunos de ellos de este movimiento han muerto en el ataque, el brutal asesinato que organizaron los de Hamas, ¿no? Sí, Algunos de ellos han muerto allí sí, porque sí, estaban allí con los kibutz clásicos. sí, sí, Fuera que para los que éramos de izquierdas en los años 60, los kibutz eran un modelo. sí, sí. Y más Recordamos, para los de izquierdas anarquistas. yo recuerdo en los primeros años de mi militancia en el movimiento libertario, allá por los 70, los kibbutz israelíes se ponían como ejemplo de autogestión y Claro, de manera de vivir y de sociedad a la que se podía aspirar. Los kibbutz de entonces, ¿eh? De entonces. No en lo que han acabado ya los kibbutz últimamente, que ya no eran, no funcionaban igual. Pero en fin, eh, no sé si seguimos hablando, pero no, este movimiento por la paz considera todo lo que está ocurriendo como, como inmoral. eh, sí, y, claro. y bien, dicen que es una ocupación lo que están haciendo los colonos en los territorios que sobrepasan esa famosa línea verde, que es una ocupación moralmente incorrecta, y quieren recuperar por lo menos parte de ese movimiento pacifista, lo que se acordó cuando se repartió el territorio, por lo menos eso, ¿no? Ya. El problema aquí lo que indica también que quizá no han logrado, de alguna manera tienen problemas porque es muy difícil ofrecer una salida. Es decir, porque ellos han hablado de un único Estado con dos naciones, Sí, y con menos carga religiosa, y en cual, bueno, pues igual que en Israel están viviendo judíos no practicantes y judíos de diferentes tendencias del judaísmo, que no sí, son todos iguales, que se pueden pegar entre ellos, bueno, pues podía haber, y los palestinos tampoco son todos de la misma familia, tienen también sus puntos comunes. Entonces, esa idea de juntar todos los esfuerzos de paz para conseguir un Estado democrático, por lo tanto, yo digo, con menos carga religiosa y menos carga étnica y con más compromiso de convivencia, eso es lo que intentan, pero en las diferentes conferencias lo que van comprobando es que de alguna manera, claro, no logran aunar sus esfuerzos. Y claro, muy interesante, por ejemplo, es que los judíos que forman parte a un grupo de los rabís, que son los sacerdotes o de los judíos, rabís por los derechos humanos, de humanismo ortodoxo, israelíes que ayudan a los palestinos constantemente a incluso hacer las cosechas, que mantienen relaciones en el Banco del Occidente, que intentan, como te digo, buscar opciones, pero tienen la dificultad de que su supervivencia no es fácil, aunque obviamente siguen insistiendo en que, y una de las cosas que ponen en duda, qué significa para Israel ser al mismo tiempo judío y democrático, porque parece que son términos que se contradicen, que mm, es una de las tesis que yo aquí me habrás escuchado más de una vez, ¿no? Un rasgo de los estados democráticos es que no meten las convicciones religiosas en la política. No, ya, no es que persigan, no es que hagan como la Revolución Francesa de un laicismo radical que cortó las cabezas a las carmelitas, la famosa, esa que es una ópera famosa, ¿no? No es que me cargue yo a los católicos, en este caso concreto, para quitarles del poder, porque son gente perversa intrínsecamente. No, no. Lo que yo quiero es una sociedad que si usted es católico, vale, si usted es protestante, vale, si usted es musulmán, vale, pero incluso puede hacer cosas públicas,
pero el Estado es laico y no favorece a ninguna tendencia u otra. Aquí tienes no es el caso de Arabia Saudita, por ejemplo, que son estados confesionales, claro, no son democracias. Y en el Estado de Israel, teóricamente, son más abiertos, pero en la práctica no. Es decir, es una contradicción ser Estado y tener a continuación lo de judío. Es decir, claro, Estado judío es que no tiene sentido. Estado judío o Estado musulmán o Estado católico, eso es una contradicción. El laicismo es lo que debe de predominar. Claro, y si además ya encima lo vinculas a identidades de tipo biológico, claro, los judíos tienen la presunción de que todos proceden de una misma rama. Pero en este caso en Israel, si ves las características físicas, es decir, el fenotipo o el genotipo pero el fenotipo, que es lo que se muestra al exterior de la gente, de los judíos, nunca dirías que son todos igual. Hay quien parece árabe, un fenotipo más árabe, más moreno, y hay argentinos y hay Ciertamente, centroeuropeos. eso tienes toda la razón. De todas maneras, Es decir, que ahí no hay. yo me imagino que entre ellos se distinguen con más facilidad que los que somos de fuera, ¿eh? Estoy convencido. Es Con decir, más facilidad, claro, es independiente. lo que pasa cuando a mí me ha pasado, o sea, a ti, con un amigo de Estados Unidos, una amiga de Estados Unidos, paseándome por el rastro en Madrid, y me dice, ¿y distinguís a los gitanos? Digo, perfectamente. Y dice, no es posible, si son iguales que vosotros. ¿Me explico? Sí, Para él éramos todos iguales. sí. Tú vas paseando por la Cuesta Moyano y no, por la Cuesta Moyano, no, por el Rastro, que es un barrio de gitanos. El otro día fuimos nosotros, mujer y yo, a un espectáculo flamenco en el Pavón, que está ahí, donde está una comunidad gitana muy importante, en el centro de Madrid, y el teatro estaba lleno de gitanos. Y lo notas a simple vista. Yo no sé si en Israel también notan a simple vista, este es palestino, este no sé qué. Eso ya no te puedo decir. Este es askenazi, esto no, eso ya no lo sé. Pero sí que es cierto que, tú lo has dicho al principio, ¿no? Al final identificas un Estado con una condición religioso, genotípico también, la identidad judía. Entonces, la hemos liado. Porque claro, todo el que no tiene la identidad judía, empiezas como, aquí modestamente lo hemos vivido, empiezas a generar los charnegos, los maquetos, ¿no? Porque tienes que mantener la pureza de tú y al final somos todos iguales menos las pequeñas diferencias y viva la diferencia, ¿no? Entonces, en cualquier caso, lo que es importante recordar que dentro de Israel hay bastante gente, bueno, una gente significativa, buena, que lo tiene claro, que mantendría las posiciones que mantenemos gran parte de nosotros, con las diferencias mejor informadas, y que critican brutalmente, mucho más brutalmente que algunos de los países europeos, a lo que está haciendo en estos momentos la extrema derecha, que ha colonizado absolutamente el Estado de Israel. Bien, tema interesante. Os recomendamos que si podéis leáis este artículo. Se puede encontrar fácilmente en español, es decir, que hay una edición para España que está en castellano, y que ellos mismos de conversación o la conversación lo subtitulan Rigor académico y oficio periodístico. Me parece muy bueno el subtítulo del medio de comunicación. Yo aconsejo, la hay en varios idiomas, Sí, y yo aconsejo como sitio de lectura, sí, porque lo que tú dices es muy interesante. Tiene rigor académico, pero no son academicistas. tienen Se implican con la realidad cotidiana. eh, el oficio periodístico. Es Claro, decir, ellos quieren divulgar ciencia. eso es, vale. Entonces, la divulgación de la ciencia siempre es liberadora. La Sí, práctica de la ciencia no lo sé, pero la divulgación sí.
Vale. Es recomendable sobre todo porque estamos acostumbrados en este país a que hay una serie de medios de comunicación que llamamos progresistas y otros que ya los situamos siempre en la derecha. Pero hay muchas más alternativas en las redes sociales que vale la pena ir buscando, vigilando y sobre todo en temas de fondo y pues te pueden dar visiones muy interesantes. Vale la pena el Sí, sí, artículo, vale, sí. tiene muchos enlaces que te pueden ir derivando a otros artículos también de fondo y a llegar a comprender mejor las situaciones. Acabamos así, Acabamos así, me parece bien. Que tengáis todos un buen día. lo vamos a intentar, ¿vale? Muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.